del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. En este momento de Jueves Santo, mi memoria viaja hacia el cenáculo de Jerusalén, donde tantas veces, acompañando grupos de peregrinos, hemos revivido en ese mismo lugar la venida de ese espíritu que hizo a Jesús anticipar su entrega, su Pascua, en este jueves junto a sus discípulos. En ese salón, que está en un primer piso, Jesús celebró la Pascua con los discípulos y allí instituyó esta gracia que nos desborda a nosotros como humanos, el sacerdocio católico, y que siempre es como un misterio, aún para el que lo tiene. Ser sacerdote es una gracia enorme de Dios, y gracia quiere decir don gratuito. Gracia quiere decir que no lo merecemos, y a veces se nota bastante que no lo merecemos. Y no por eso dejamos de ser elegidos, porque nos han elegido por ser la basura del mundo para confundir a los soberbios, dice la palabra. Por eso el que se confunde cuando ve un elegido de Dios, que es un escándalo, que peca, está de alguna manera mostrando esa soberbia que hace condenar al otro. Y no es buen negocio, porque Dios nos elige para santificarnos, sino para hacernos santos. Ninguno de nosotros, creo yo, predicando hoy en la misa de los jueves sacerdotales, tenía una dimensión concreta de lo que significaba ser sacerdote aquel primer día que entrábamos en el seminario. Casi como pasa como en las profesiones humanas. Yo puedo querer entrar a estudiar medicina, abogacía, arquitectura, lo que sea, pero no hay verdadera dimensión de lo que eso significa hasta muchos años después. Y según lo que decía el Papa en estos días, la madurez del sacerdote es reconocer su propia limitación. Esta limitación que nos hace ser objeto de misterio para nosotros mismos. Y en ese sentido me acuerdo ahora el primer día que yo confesé, después de la ordenación, me sentaron a confesar. Era tanta la emoción, lo que se vive en ese momento, de sentirse instrumento de la gracia de Dios, y que yo soy el que tengo que decir las palabras para que Dios perdone a una persona. Yo tenía 29 años y recuerdo que levanto la mano sobre el penitente y me la miro, como esperando que salga algo. ¿Y qué iba a salir? Tenía que decir la fórmula de la absolución. Y no me la acordaba. Así que recé el Padre Nuestro. Mirándome la mano, recé el Padre Nuestro. Y después de eso me vino la fórmula de la absolución. O sea, no crean ustedes que es fácil ser sacerdote. Es para nada fácil. Y a lo largo de la vida, de nuestras crisis, de nuestras caídas y levantadas, también delante del pueblo que es testigo, que sabe lo que somos, sabe de nuestra miseria, de nuestro pecado, también vamos ejercitando ese don de la gracia de Dios que hace que sea posible aquello que para nosotros es imposible. Nosotros podemos incluso hasta sanar de aquello que nosotros tenemos dolencia. Como le pasa al médico, se puede curar de un resfriado estando resfriado él. Es un misterio el hecho de que Dios haya elegido a hombres pecadores para perdonar pecados y sobre todo para esta segunda dimensión del jueves sacerdotal, que es la Eucaristía. Que cuando nosotros decimos esto es mi cuerpo, lo decimos in persona Christi, dice la teología, como si fuéramos Cristo, pero no puedo decir esto es el cuerpo de Cristo, debo decir esto es mi cuerpo. Eso es muy fuerte para vivir y para repetir diariamente. Repetir y creérselo diariamente. El misterio sacerdotal lleva
implícito este otro gran misterio que es la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Porque Él ha querido, porque Él lo ha deseado, porque Él no ha querido que estemos solos. Y ahí en ese doble misterio de sacerdocio y Eucaristía se edifica la Iglesia. Porque no hay Iglesia sin sacerdote y sin Eucaristía. Todo lo demás lo pueden hacer los laicos, los bautizados, pero solo el sacerdote, aunque sea pecador, puede hacer presente a Cristo en la Eucaristía cuando dice: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Es un misterio enorme. Creo que en este día le tenemos que pedir al Señor que nos aumente la fe en este sacramento, en este misterio que lo hace perenne con nosotros, misterio de salvación, que nos espera tantas veces abandonado en los sagrarios del mundo. ¿Cuántas veces, como decíamos en esta semana por un evangelio que prediqué, lo vendemos por cualquier precio al Señor, lo cambiamos por cualquier otra cosa, cuando, por ejemplo, tenemos que acudir a la Eucaristía? Y por último, este jueves sacerdotal es el jueves donde el Señor resume todos los mandamientos, los resume en uno. A mí me gusta recordar que en el Antiguo Testamento los fariseos tenían, parece que más de 700 leyes para cumplir. ¿Se imaginan si nosotros no nos acordamos los 10? ¿Qué no vamos a acordar los 700? Entonces, en la pedagogía de Dios, aquella ley tan enorme de Moisés, de los 700 normas para cumplir, después viene con Moisés y se resume en 10, los 10 mandamientos. Y parece nosotros, descendientes de judíos, bastante regateadores. Ahora, a los 10, parece que lo hemos regateado y el Señor dice: bueno, con que cumplan uno es suficiente. Y es este el mandamiento nuevo del amor, que se amen como Él nos amó. Si ustedes me dicen: Señor, y es verdad porque lo soy, dice Jesús, y ahora me verán lavarle los pies unos a otros, es para que ustedes se laven los pies también como hermanos. El lavarse los pies, más allá del simbolismo, significa ponerse al servicio. ¿Y cómo te pones al servicio? Con lo que tenés, con lo que sos. Eso que tenés y que sos, nadie te lo tiene que pedir. Vos mismo lo tenés que dar. Vos tenés que decir: yo tengo esto, yo sé esto, y te lo doy, y te lo comparto. Hoy en día, por ejemplo, compartir el tiempo. Vivimos en este pueblo donde hay tantas personas solas, ancianas, en sus casas, que pasan el día sin que nadie las visite, sin hablar con nadie. Viven en una eterna cuarentena. Y de la cuarentena yo no les tengo que explicar, ustedes la conocen. ¿Qué podés hacer? A veces se los digo a esas personas que están solas: ¿y por qué no salís y la visitas? Cruzás la calle y la visitas a tu amiga. Esto que podés hacer, que podés dar. Y hay como una inercia de falta de caridad que nos encierra nuestro egoísmo y no nos deja hacer. Compartir el tiempo, compartir los talentos, compartir el servicio, compartir la oración. ¿Cuánta gente se beneficiaría, por ejemplo, si empezaran a tener un ritmo de oración comunitario, juntos, pequeños grupos, para apoyarse mutuamente? Esto lo necesitamos. El mandamiento nuevo del amor es ponerse en el lugar del otro y su necesidad. Saber lo que necesita e ir a dárselo. Si te quedas esperando que te den, te morís en el dolor del aislamiento. En cambio, si salís y compartís, ahí se encuentra la alegría del dar. Dice la palabra que hay más alegría en dar que recibir. Ojalá que este jueves santo, de estos 3 misterios que he resumido muy brevemente, la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor, puedan confirmarse, reconfirmarse y aumentarse en cada uno de nosotros por la gracia de Dios.